bueno, tenemos di puandi, lo conoce a una persona en específica, y cuando queremos decir que una persona es muy popular y que conoce a varios, entonces decimos mupunda, y ahí es donde vemos la fusión, porque ven, puandi con la i temática del tlahuica, y mupunda, o sea, ese ndi, pero con la terminación a, que corresponde a este sufijo de valor absoluto. Otro ejemplo sería mutevi, lo espera a alguien específico, y por otro lado tenemos mutemda, ¿no? Entonces allí la B tiene una fusión con este nda y se vuelve una M, y la I se elimina y se queda la A. Entonces todos estos procesos hacen que cambie la base verbal. Y pues bueno, es una de las cosas que nos pueden volver locos a los lingüistas cuando vemos estas lenguas otopames que cambian y cambian las bases verbales y no sabemos por qué, pues porque hay muchos elementos, ¿no?, que están involucrándose allí. Y bueno, esta otra parte con esta parte daría inicio yo estas clases verbales en las lenguas otopames. Es un pequeño vistazo que le he hecho yo, ¿no? Ya no estamos en el terreno de lo formal, ¿no?, de los fonemas y de los morfemas. Ahora vamos a entrar al terreno de la sintaxis y de la semántica, lo que les platiqué, ¿no? Esta sería como la introducción a la segunda parte de mi exposición, y para ello quiero hacer un vistazo a algunas, no a todas, ¿no? Me faltaría el PAME y me faltaría el Mazahua creo que sí lo puse, pero bueno, vamos a ver. Tampoco tengo todos los otomís porque son un montón, pero vamos a echarle un vistacito, ¿no?, a cada una para ver cómo están presentes estas diferentes clases verbales y que muchas veces tienen que ver con el cambio de lo transitivo a lo intransitivo. Entonces tenemos en el estudio de Echegoyen et al., el otomí de la sierra, tenemos ingüedi kose, que es intransitivo, ¿no? Es como un verbo de actividad, nada más para referir así como para decir esa persona que se dedica a pues cose, y no es importante decir qué está cosiendo, ¿no? O sea, no es el verbo tradicional coser algo, ¿no? Entonces, cuando sí es el verbo tradicional transitivo, el prefijo es i, ¿ven? Es in. Pero bueno, Chegoyen et al. Aquí dicen que más bien ellos sugieren que son clíticos en otomí de la sierra. Entonces, bueno, esa era una puntualización que había que hacer. Entonces es iweti, lo cose, como ven, el clítico aquí cambia. Entonces tenemos una en segunda conjugación que es intransitivo y en primera conjugación que es transitivo. Tenemos I-G, arde la lumbre, que es un intransitivo de primera conjugación, y tenemos di-zeti, lo enciende, que es un verbo transitivo de la tercera conjugación. Tenemos di-uni, lo da, que es un transitivo de tercera conjugación, y tenemos aquí otro cambio, que es di-uni, se lo da, que sería un bitransitivo, y también es la tercera conjugación, lo notamos porque está el mismo crítico para los dos verbos. Y tenemos este último ejemplo aquí que les estoy mostrando, que es invidi, tiene miedo, que es el intransitivo de segunda conjugación, y tenemos dipidi, lo espanta, que es el transitivo de tercera conjugación, ¿no? Entonces vamos a ver que este fenómeno ocurre en otras lenguas otopames. Tenemos aquí el Mazahua. Aquí retomo el estudio de Mijael Knapp, y aquí en Mazahua lo que ocurre es muy curioso, ¿no? Porque tenemos, según nos indica este autor y otros, también Doris y otras personas que han estudiado el Mazahua, tenemos que aquí no hay clases verbales, pero es interesante también ver qué es lo que pasa en Mazahua. No hay clases verbales porque todo es, por ejemplo, primera persona presente, ri, primera persona pasado, ro, primera persona futuro, ra, segunda persona in, en presente y pasado, y ri en futuro. Y tenemos la forma no marcada
de tercera persona para el presente singular. Bueno, todos estos son singulares. El Mazahua marca el dual y el plural con sufijos, si bien recuerdo, pero y es también una particularidad del Mazahua porque otras lenguas lo marcan, bueno, el tlahuica en particular lo pueden marcar también con el prefijo, aunque en algunos casos también se marca con sufijo. Y bueno, aquí tenemos que no, en el Mazahua no hay, hasta ahorita, hasta donde se ha visto, no hay clases, pero lo que sí sucede es algo que pasa en todas las lenguas otopames y que es un poco el coco de quienes estudiamos, que hay un cambio vocálico, hay un cambio en la primera consonante de la base verbal. Por ejemplo, notemos la tercera persona, cómo hace que la base verbal, que es sa'a, bueno, en presente sa'a se conserva, pero en pasado, cuando es oza'a, hay una sonorización allí y uno se pregunta ¿por qué está esa sonoración? ¿Por qué se sonoriza esta consonante, ¿no? Y en futuro también raza. Entonces, eso lo podemos ver en tlahuica y eso también lo podemos ver en chichimeco, que es así como que, bueno, en chichimeco pasan todavía más, muchos más cambios, ¿verdad? Yolanda es Pues yo por eso no puedo acabar. Es una complejidad, pero increíble, ¿no? Entonces, justamente yo por eso me estoy echando un busito, digamos, a las otras lenguas otopames para ver qué hay, ¿no? O sea, para ver qué nos dicen, qué puede haber en el sistema, ¿no? Y una de esas es, tenemos estos prefijos y tenemos estas bases verbales que cambian, ¿no? Que en determinados contextos. Bueno, pues Michael Knapp agrupa los diferentes cambios de los radicales verbales dependiendo de la consonante de inicio y de la flexión que ocurren en los cambios. Estos cambios pueden ser palatalización y prenasalización en el caso del Mazahua, y los cambios que ocurren suelen hacerlo en las segundas y las terceras personas en presente y futuro. En Mazahua la primera persona está bien portadita, ¿no? Ella siempre va a mantener así, no hay cambios en el radical. Y bueno, tenemos aquí el Matlatzinca de San Francisco Oxtotilpan en el Estado de México, y tenemos por un lado verbos transitivos y por otro verbos intransitivos. Y como pueden ver, por ejemplo, el paradigma de me, tener o haber tiene unos prefijos: ta, me, sin, iguerawi, tengo un perro, y me, sin, iguerawi, tienes un perro, me, sin, iguerawi, tiene un perro. Y los prefijos cambian, o sea, aquí tenemos, por ejemplo, ta, y me. Y en los intransitivos tenemos tú y ku. Tú y wi, estoy durmiendo. Y wi, estás durmiendo. Ku y wi, está durmiendo. Y bueno, aquí lo que me falló o lo que me faltó fue ver si un mismo verbo puede tener una concepción, una misma base verbal puede tener este cambio en Matlatzinca. Estos datos que les estoy presentando los tomo de Escalante y Hernández, es el archivo de lenguas. Hasta el momento no había yo encontrado otro estudio del cual retomar qué prefijos y cómo está organizado el sistema verbal. Entonces tuve que ver con lo que está ahí en el archivo de lenguas, sacar un poquito estos datos, pero actualmente Leonardo Carranza, que es un chico matlatzinca, o sea, nativo, que estudió su carrera en la Universidad Intercultural del Estado de México, donde próximamente va a ser el coloquio de Otopames,
Él estudió allí la carrera de lengua y cultura y actualmente está haciendo la maestría de lingüística en la UAM Iztapalapa, y él está haciendo un estudio muy parecido a mi tesis, pero en Matlatzinca. O sea, se está viendo estos cambios de transitivo e intransitivo, pero no ha terminado la tesis y estamos en espera de que termine la tesis para ver qué datos arroja, a ver qué es lo que pasa en el Matlatzinca. Pero un poco estos datos que saqué del archivo de lenguas nos sugieren que también hay estas clases verbales transitivas, intransitivas en el Matlatzinca, ¿no? Y bueno, aquí está el chichimeco, que es así súper complicado, ¿no? Estos son datos de Yolanda Lastra, y pues ahí vemos claramente, ¿no? Cuántas clases verbales hay. Son 6 clases verbales, cada una con sus prefijos de persona y tiempo, aspecto y modo. No tenemos un presente, como podemos ver en la línea de inicio de este cuadro. Tenemos presente, pasado anterior, pasado remoto, inmediato, futuro, potencial, un modo que se llama contemporáneo y negativo, ¿no? Y tenemos todos estos prefijos. Hay unos que coinciden, hay unos que son iguales y hay otros que son diferentes, pero así se agrupan, ¿no? Así se agrupan, y es bien interesante porque, bueno, estos son los prefijos. En este cuadro no muestro los verbos porque es una complicación, porque cambia mucho. O sea, una base verbal puede cambiar, como lo que veíamos hace rato del Mazahua, ¿no? Y es mucho más complicado en el chichimeco porque una base verbal que puede tener una P en el inicio, o puede tener una MB, o puede tener una glotal, ¿no? Un güe, ¿no? Un gua, ¿no? O sea, hay una como prenasalizada velar. Tiene muchísimos cambios. La T cambia, puede aparecer una T o una R, o una R como aspirada, o no sé, con una articulación un poco sorda, ¿no? Y bueno, hay muchas variaciones así, ¿no? En la base verbal, pero lo que aquí queremos destacar es que pues hay 6 clases, 6 clases verbales, ¿no? Entonces es una cantidad increíble. Y también pues de estas clases hay unas que son transitivas y hay otras que son intransitivas. Entonces todo eso lo hace complicado e interesante. ¿Y qué pasa con el tlahuica? Lo dejé al último. Pues pasa algo muy similar acá que con el chichimeco, y es muy curioso hacerlo notar porque en cuanto a la cantidad, digamos, de clases verbales, las otras lenguas otopames no son tan complicadas, ¿no? Entonces es curioso que el chichimeco y el tlahuica tengan la separación geográfica, ¿no? Ajá, la separación geográfica, y también tengan tantas clases verbales, ¿no? O sea, el tlahuica también tiene 6, pero la 6ª clase yo solamente encontré 2 verbos, ¿no? Entonces, y es el verbo traer, aparte de todo. O sea, y el verbo traer en 2 de sus versiones. Hay un traer que es con objetos inanimados, y un verbo traer para objetos animados. Esa es la diferencia, y es un verbo diferente. O sea, la base verbal es diferente cuando es animado o es inanimado, y esos son los 2 únicos verbos que están en la clase 6, ¿no? Pero bueno, o sea, pero son muy usuales, ¿no? Como suele suceder con todo lo irregular, es que se usa mucho. Sí, pues sí. La 5ª clase, en el caso del tlahuica, es súper irregular, pero son verbos de movimiento. Entonces, pues es bueno, básicamente hay otros verbos, ¿no? Pero la mayoría de los verbos de la clase 5 pues son de movimiento. Y bueno, aquí tengo este cuadrito con ejemplos de las clases verbales. Tenemos un ejemplo de base verbal del grupo 1, es matar, que el grupo 1 y el 2 son clases transitivas,
y el grupo 3, 4 y 5 son intransitivas, y el grupo 6 que relegué al final, porque son nada más 2 verbos, pues es traer, pero también son evidentemente transitivos, nada más que los puse al final porque nada más eran 2 y los prefijos son diferentes, entonces no, en espera de qué hacer con ellos, pues los puse como clase 6, pero se me hace que más bien son una subclase del grupo 1 o 2. No tengo todavía elementos para necesitaría más verbos, ¿no? que siguieran esas pautas para saber qué es lo que está pasando, y no los he encontrado hasta ahora. Entonces tenemos tú matar en presente de tercera persona singular, es du-tu, en pasado tu-tu, y en pasado imperfecto mi tu-tu. Decir es mo, y en presente di-mo, tu-mo, mi tu-mo, ¿no? Los 3 tiempos que les estoy manejando ahorita. Tenemos hesh, estornudar, de hesh, le hesh, mi te hesh, ¿no? Tenemos nze, llorar, del grupo 4, munze, milnze y minze. J, entrar, muj, tanj, y mij. Y pache, traer un objeto inanimado que es pache y gimipache, ¿no? Entonces es también complicado el grupo 6 en cuanto a sus prefijos. Y bueno, un poco quiero hablarles ahora de este fenómeno que son los prefijos por montón del Tlahuica. Tenemos, por ejemplo, en este caso aquí les estoy presentando prefijos verbales que son indivisibles, o sea, tenemos de los dos. Bueno, no, esperen. Tenemos prefijos que son indivisibles, como tú, de tercera persona pasado transitivo, como en tutili, lo espantó. Tenemos el prefijo le, de tercera persona pasado intransitivo y reflexivo, que es lewehvi, se vistió, y es una como L sorda, ¿no? Entonces, segunda persona singular imperativo transitivo es, el ejemplo es ta, cómpralo. Entonces estos prefijos, por un lado tenemos prefijos que no pueden dividirse, y o sea, ¿cómo detectas en ese tú a la tercera persona, pasado o transitivo? No, pues está todo ahí metidito adentro, como en el español, ¿no? Como pues, vemos la terminación en los sufijos, yo como, tú comes, pues, ahí está también, es un prefijo por montón en ese mismo sentido, ¿no? Pero por otro lado tenemos una serie de prefijos que parecen estar compuestos. Aquí tenemos los prefijos de primera persona singular, que es el presente es tatú, el pasado es to, el futuro es kilu, el pasado imperfecto es kimitatú, el presente es tat, el presente progresivo es lu, el presente del grupo 3, bueno, ahí como ven también hay las clases, es diferente, ¿no? O sea, tu T para la clase 3, tate para la clase 3 también, pero en pasado, ¿no? Y bueno, ahí los notan y podemos ver tatú, to, kilu, kimitatú, ta. Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, ese elemento ta. Veamos, ese elemento ta está presente en varios, ¿no? Entonces está en presente, está en kimitatú, ahí está ese ta que es de pasado imperfecto, lo tenemos en el presente ta, ¿no? Entonces yo lo que dije es, bueno, ese ta puede ser el prefijo de primera persona, ¿no? Para presente, y el kimitatú es que es el pasado imperfecto, también está ese primero. Entonces yo podría decir que el pasado imperfecto se forma a partir del kimi, que es el imperfecto, y Marta Munsell en su tesis y en otros trabajos que ha hecho también lo dice, ¿no? El kimi es imperfecto, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pues en el caso de la primera persona, el imperfecto se crea a partir del imperfecto kimi, el de ta, que es de primera persona presente,
y el tú, que es un elemento de transitividad, ¿no? O sea, yo podría glosarlos así, ¿no? Diferentes, separaditos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que vemos toda esta información y vemos que hay unos traslapes semánticos y vemos, entonces, pues yo lo que decidí fue tomarlos como un prefijo complejo, ¿no? O sea, no verlo tanto como cada morfema un significado, sino que yo considero que es mucho mejor utilizar para el caso del Tlahuica el modelo de palabra y paradigma. O sea, mejor tomamos el conjunto, ¿no? Porque aparte de todo, a la hora de juntarlo crea un significado totalmente diferente a lo que se podría intuir a partir de la suma de todos esos elementos. Entonces yo lo que dije fue, es mejor tomarlo como palabra y paradigma, y entonces ya no voy a decir que ta es la primera persona y tú es el grupo transitivo, sino mejor ta tú, y ya digo que todo eso es presente de primera persona singular. Lo mismo podemos ver con los prefijos de segunda singular. O sea, vemos aquí quitú, quit, quimiquitú, quit, quimiquit, quité, quique, no sé qué es lo que ven aquí, de cómo, pues lo que se ve es que hay un elemento qui presente en toda la persona, en todas lo que se refiere a segunda persona singular, pero nuevamente vemos aquí que hay una serie de traslapes de significado, ¿no? Por ejemplo, Marta Munce, nuevamente la cito, dice en su tesis, tenemos un prefijo qui o kit, un prefijo kit de futuro, ¿no? Pero yo lo que propongo es que no veamos el prefijo kit como de futuro en el caso de la segunda persona, porque por ejemplo veamos el futuro aquí como está, kit, que, ¿no? El que pareciera que es así como del grupo 3, un elemento, pero los otros futuros, ki, tak, o sea, allí el ki del futuro que dice Marta y el ki de segunda persona pues parecen ser el mismo, porque no hay una reduplicación, no hay un ki, ¿no? Entonces se fusiona. ¿Todos tienen ki? Todos tienen ki, exactamente. Entonces no puedes decir que ese ki también sea de futuro, o sea, es el ki de segunda persona y es el ki de futuro. Entonces pues está difícil hacer una separación. Y ya en la tercera persona pues también vemos aquí un elemento tú que podría estar presente en lo que se refiere a los grupos transitivos, que es el grupo 1 y el grupo 2, pero ya después tenemos un di y tenemos un de y tenemos un le, y entonces ya no podemos decir que tú es la tercera persona porque cambia en cada grupo. Entonces es complicado decir que se puede hacer esa separación, ¿no? Entonces mi sugerencia es decir, es un prefijo, es un complejo de prefijos, ¿no? Es un prefijo complejo y mejor tomarlo como palabra y paradigma, y es lo que les digo aquí. En el Tlahuica no puede establecerse una relación simple entre un solo morfema con un solo significado. Por un lado, con la unión de varios componentes se forma un significado específico, como en el caso de la formación de futuro ki, kit, más prefijos de pasado, ¿no? Y el de pasado imperfecto, que es kimi, más los prefijos de presente correspondientes en cada persona. O sea, es algo como, sí, predecible, ¿no? Y entonces lo que yo concluyo en este sentido es que los significados se traslapan en dos o más formas, como todos los elementos que incluyen información sobre el tiempo y persona, y por eso es mejor estudiar los afijos del Tlahuica como un todo, comparando las palabras dentro de la estructura del paradigma, que es lo que sugiere Matthews en 1972. Bueno, entonces, habiendo aclarado toda esta cuestión de cómo están compuestos los prefijos y que son por montón, ya veo las oraciones, ¿no? Tenemos aquí estas construcciones transitivas, tenemos verbos cuyo argumento es un paciente, ¿no? Tenemos un sí,
perro, bueno, el perro está pisando mis flores, se diría nsi, ndukinsi, nyepndu, ¿no? Y aquí tenemos ndukinsi, ese ndu que es el transitivo. Y tenemos wirewe chundita mblapetsu, esa mujer está comprando un cerdo. Tenemos ahí el grupo 1 en el ejemplo 5A y en el ejemplo 5B tenemos ndi, que es del grupo 2. Y tenemos un verbo cuyo argumento es un beneficiario meta. Tenemos mbondu popchikobi nyuha, ya nos está pagando el terreno. Tenemos un beneficiario que seríamos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos están mostrando estos ejemplos? Es que por un lado las construcciones transitivas se logran con un objeto que es tema, ¿no? Aquí tenemos flor, nyepndu, y mlapetsu, un cerdo. Esos son temas. Y por otro lado tenemos que también las construcciones transitivas, el argumento es el beneficiario, como ya nos está pagando el terreno. Aquí ñuja terreno es como que queda en segundo término, ¿no? Es lo que llamaría Dreyer, es un objeto secundario. Y entonces el beneficiario, como en bondu popchikobi, nosotros, en este caso el kobi, que es el de nosotras exclusivo, ese objeto sería el objeto primario. Entonces aquí en Tlahuica lo que hace que un verbo sea transitivo no nada más es el tema, sino también el beneficiario. O sea, nosotros podemos tener un objeto, un verbo que no tiene el típico objeto directo, digamos, del español que conocemos, y no podría considerarse incluso un verbo intransitivo si ese objeto no está definido. Ajá. Pero si tenemos un beneficiario, entonces el verbo se considera como si fuera un verbo transitivo. Entonces tenemos esos dos objetos, ¿no? Si fuera nos trae, o sea, nos trae algo, ¿sería algo así? Sí, exactamente. Así nada más, simplemente nos trae, él nos trae. Están hablando de la comida. Ajá, sí. Y no nos interesa que haya definitud, o sea, no estamos definiendo el objeto, pero estamos aclarando que es que hay un beneficiario, entonces es transitivo el verbo. Sí, se considera como transitivo por el hecho de tener un beneficiario.